Buenas tardes, mi nombre es Olga Sánchez Martínez, encargada de sala, y siendo las 13 horas con 18 minutos del día miércoles 28 de octubre del 2020, nos encontramos constituidos en la sala de audiencia número 7 del Juzgado de Control y Juicio Oral del primer distrito judicial concerniente al Estado de Puebla, a efecto de celebrar audiencia intermedia dentro de la carpeta administrativa número 3920/20, la cual se deriva a su vez de la carpeta de investigación número 2210/20, misma que suscita en contra de la persona de nombre Dulce Saray Fernández Vélez por la probabilidad de que cometió el hecho el que la ley señala como delito, siendo este el de violencia familiar previsto en el artículo 284 bis del Código Penal del Estado de Puebla. Solicitó en cometida en agravio de la menor, identificada por sus iniciales JGF, por los oficios denunciados por la persona de nombre Juanito Guerrero Alba. Se solicita a los asistentes guardar silencio y respeto para recibir a la jueza tercero de control y juicio oral, licenciada Jennifer Martínez, quien presidirá la presente audiencia. Buenas tardes. Siendo el día 28 del mes de octubre del año 2020, a las 13 horas con 15 minutos, este órgano jurisdiccional procede a llevar a cabo la audiencia intermedia con fundamento en el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la causa penal indicada por la auxiliar de sala. Le pregunto al auxiliar de sala, ¿se encuentran presentes en esta audiencia periodistas o medios de comunicación? No, su señoría. Una vez abierta la audiencia, procederemos con la etapa de individualización. Se inicia con el Ministerio Público, el asesor jurídico de la imputada, defensores y acusada. Tiene la voz el Ministerio Público. Buenas tardes, su señoría. Licenciado Rodrigo Javier González Villalobos, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación contra el Delito de Trata de Personas, Mujer, Menores y Delitos Sexuales de la Fiscalía Central, con datos y formas de notificación ya proporcionados a la administración de este honorable tribunal, y me acompaña. Buenas tardes, su señoría, la licenciada Joana Yamilet Ortega Tapia, adscrita al Ministerio Público con datos ya antes entregados ante este tribunal. Gracias. Tiene el uso de la voz el asesor jurídico de la víctima. Buenos días, su señoría. La servidora abogada Lisbeth Beristain Rojas, asesor jurídico de la víctima y ofendido, con datos previamente ya registrados ante este honorable tribunal. Gracias. Tienen el uso de la voz los abogados defensores. Buenas tardes, su señoría, abogada Sanaí Jazmín Montalvo, defensor particular con el carácter de identificación previamente reconocidos ante este tribunal. Abogado defensor, tiene el uso de la voz. Gracias, su señoría. Buenas tardes. Licenciado José Manuel Jiménez Muñoz, con datos previamente dados al encargado de sala. Gracias. Tiene el uso de la voz la acusada. Buenas tardes, mi nombre es Dulce Saray Fernández Vélez. Señora Saray Fernández Vélez, en etapas previas a esta audiencia ya se le han informado sus derechos constitucionales y legales que le asisten. ¿Tiene alguna duda sobre el derecho que le reconocen en este momento procesal? No, ninguna duda. De acuerdo. Una vez que han sido individualizadas las partes en la presente audiencia, en concepto de este juzgador, se reúnen las condiciones necesarias para su celebración y, como consecuencia de ello, se ordena su apertura. Como ya se mencionó anteriormente, se trata de una audiencia intermedia. Lo anterior dentro de la carpeta administrativa número 2210/2020. Se da uso de la voz al Ministerio Público para que realice una exposición resumida de su escrito de acusación. Tiene la voz el Ministerio Público. Muchas gracias, su señoría. De conformidad con lo previsto en los artículos 334, 335 y 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
paso a exponer de manera resumida la acusación formulada ante la señora y presentada con fecha 8 de mayo del presente año, dándose por aperturada la etapa intermedia en su fase escrita, y el día de hoy estamos ante usted, su señoría, en esta sala de juicio oral para iniciar la fase oral de dicha etapa, al tenor de lo siguiente. En cuanto al acusada, disculpe, se trata de la señora Dulce Saray Fernández Vélez, de generales ya manifestados y por lo que tengo entendido son de carácter reservado, toda vez que la señora así lo ha deseado, y tiene como sus defensores a los profesionistas ya individualizados y señalados en esta audiencia. En cuanto a la víctima, se trata de una femenina de identidad reservada de iniciales JGF, de 16 años al momento de la comisión de los hechos, y de generales también reservados, como ya se estableció. Su progenitor, el ofendido Juanito Guerrero Alba, mexicano, casado, comerciante y nacido en la ciudad de Tehuacán, Puebla, con domicilio en la calle 14 Norte, número 119, en la colonia Cerdán, dentro de la ciudad de Tehuacán. Ahora bien, respecto a los hechos que se le imputan a la señora Dulce Fernández, se establece que la señora es madre de la menor víctima y que actualmente tiene 17 años de edad, en referencia a la víctima, claramente. Pero desde que la víctima tenía la edad de 8 años, la hoy imputada comenzó a agredirla de manera física como verbal, pegándole en brazos, pechos y también atacando sus extremidades inferiores. Y la insulta con palabras como puta y ramera. Es por lo que el día 17 de enero del año 2020, aproximadamente a las 17:30, cuando la víctima se encontraba laborando en la carnicería propiedad de la familia, misma que se ubica en la calle 11 Poniente número 312, en la colonia centro del municipio de Tehuacán, Puebla, carnicería denominada con el nombre Carnicería Esmeralda. Y bueno, es cuando la víctima se encontraba recargada en unas cajas que contenían tocino, cuando la señora Dulce Saray Fernández Vélez comienza a golpearla sin ningún motivo, ya que la señora Dulce toma una chaira siendo este un objeto utilizado en las carnicerías que sirve para afilar los cuchillos, y con ella golpea la fisionomía de la menor, motivo por el cual, su señoría, la víctima sale corriendo del comercio y se dirige a una camioneta que se encontraba estacionada a las afueras de este mismo establecimiento, en el que se encontraba su progenitor, yendo la hoy imputada atrás de la menor, por lo que la víctima aborda al interior de la unidad y al tratar de cerrar la puerta, la acusada comienza a jalonear y a golpear a la menor hija, con el puño en su fisionomía, momento en el que la propina un golpe en su pecho izquierdo, de tal manera que en ese momento intervino el joven Ángel Guerrero Fernández, quien es hermano de la víctima, para que la imputada dejara de golpear a la menor, ya que esto era sin razón alguna. También presenciando los hechos, el denunciante y progenitor de la menor, de nombre Juanito Guerrero Alba, así como la tía también de la menor, de nombre Alma Delia Guerrero Alba, quienes manifiestan los hechos que se presenciaron en el correspondiente registro de entrevistas, a quienes la imputada Dulce Fernández les manifestó que únicamente se encontraba jugando con la menor víctima, siendo esto falso, totalmente falso, ocasionándole así lesiones en su fisionomía de la víctima, mismas que se encuentran descritas
en el parte médico de lesiones expedido a favor de la menor con número 5386, elaborado por el personal de servicios médicos de Tehuacán, Puebla, siendo los siguientes, refiriéndome al daño, esquimosis producidas por el objeto contundente localizado en la mama izquierda de aproximadamente 5 centímetros de diámetro. Ahora bien, el parte médico fue elaborado el día 24 de enero del año 2020, causando, además de un maltrato que ya fue relatado, también produciendo un daño psicológico, tal como se desprende del dictamen de evaluación psicológico que le fuera realizado a la menor por parte de la perito forense, del perito en psicología Liliana Carrasco Andrade, adscrita al Instituto Poblano de Ciencias Forenses, siendo estos hechos los que se le otorga la denominación jurídica de violencia familiar y lesiones dolosas, previamente previstos por los artículos 13 y 284 del Código de Procedimientos Penales. Estimando que la participación de la señora Dulce Fernández es y se le atribuye la autora material directa conforme al artículo 21 del Código Penal para el Estado de Puebla. De la misma manera, el delito debe ser considerado como continuado, pues el hecho que se le constituye indica una serie de acciones de la misma naturaleza procedente de idéntica intención de la imputada en agravio de la misma ofendida, hecho conforme a los artículos 3 y 19 del Código Penal poblano. En cuanto a los medios de prueba que se pretende se admitan para su reproducción en el juicio y para acreditar los hechos en los que esta Fiscalía pretende sostener su acusación, hecho conforme al artículo 335, fracción séptima, para el Código Nacional de Procedimientos Penales, me permito mencionar los siguientes testigos que son, y le otorgo el uso a mi compañera Ministerio Público. Muy buenas tardes, su señoría. La declaración a cargo del progenitor de la menor víctima es el señor Juanito Guerrero Alba, solicitando sea citado por el tribunal para efectos que se le recabe su testimonio en la audiencia del juicio oral, y quien tiene su domicilio particular ubicado en la calle 14 Norte, número 119, de la colonia Cerdán, en Tehuacán, Puebla. Depondrá sobre circunstancias anteriores y posteriores en relación a los hechos que se investigan como víctima indirecta del hecho, ya que es él quien se percata de los hechos investigados en agravio de su hija víctima por presenciar algunos de estos y los demás. La víctima se los comenta siendo quien la lleva a recibir atención médica y la traslada a levantar la denuncia correspondiente. Además, acreditará la minoría de edad y enfrentamiento con su hija. También de cada acción a cargo de la víctima de identidad reservada y de iniciales JGF, quien solicito también sea citada por conducto del tribunal, quien depondrá sobre circunstancias coetáneas, anteriores y posteriores en relación a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos en que resultó víctima del hecho y conforme a lo establecido en las directrices sobre justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos del delito, en sus artículos 366 y 367 del Código Nacional. Solicitarle las medidas especiales que dicte su señoría para efecto de salvaguardar su integridad física y emocional. La declaración a cargo del progenitor de la menor víctima es el señor Juanito Guerrero Alba, solicitando sea citado por el tribunal para efectos que se le recabe su testimonio en la audiencia del juicio oral,
y quien tiene su domicilio particular ubicado en la calle 14 Norte, número 119 de la colonia Cerdán, en Tehuacán, Puebla. Depondrá sobre circunstancias anteriores y posteriores en relación a los hechos que se investigan como víctima indirecta del hecho, ya que es él quien se percata de los hechos investigados en agravio de su hija víctima. Por presenciar algunos de estos, la víctima se los comenta, siendo este quien la lleva a recibir atención médica y la traslada a levantar la denuncia correspondiente. Además, acreditará la minoría de edad y enfrentamiento con su hija. También la de cada acción a cargo de la víctima de identidad reservada y de iniciales JGF, quien solicito también sea citada por conducto del tribunal. Depondrá sobre circunstancias coetáneas anteriores y posteriores en relación a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos en que resultó víctima. Y conforme a lo establecido en las directrices sobre justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos del delito en sus artículos 366 y 367 del Código Nacional, solicitarle las medidas especiales que dicte su señoría para efecto de salvaguardar su integridad física y emocional. De la misma manera, la declaración a cargo del testigo circunstancial de los hechos, Ángel Guerrero, quien es hermano de la víctima menor de edad. De la misma manera, sea citado por conducto y quien cuenta con domicilio particular ubicado en la calle 14 Norte, número 119 de la colonia Cerdán, en Tehuacán, Puebla. Esta persona depondrá en cuanto a las circunstancias anteriores y posteriores en relación a los hechos de la investigación, por su parte, como testigo circunstancial, hecho del que se percató por sus propios sentidos de que la imputada golpeaba a la menor víctima, y también la declaración a cargo de la testigo Alma Delia Guerrero Alba, tía paterna de la víctima menor de edad, quien solicitó de igual manera sea citada por conducto del tribunal particular. Ella depondrá sobre circunstancias anteriores y posteriores en relación a los hechos, por su parte, con motivo circunstancial del hecho, pues se percató de las conductas y hechos que tienen que ver con los hechos que nos ocupan en esta audiencia. De la misma manera, de la declaración del elemento de la policía investigadora María de Lourdes Prado, a quien solicito sea citada a través del comisionado de Seguridad Pública, maestro Raúl Alejandro Volante de Ruiz, en su carácter de comisionado, con domicilio en la Comandancia de Delitos Cometidos en Agravio de Menores, quien depondrá sobre circunstancias posteriores a los hechos y en relación a sus actos de investigación llevados a cabo, como son los registros de investigación de constitución física y lesiones de la víctima menor de edad. En la declaración a cargo de la policía investigador Pedro Ayala Amezcua, quien solicitó sea citado a través de su superior jerárquico del comisionado de Seguridad Pública Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, con domicilio en la Comandancia de Delitos Cometidos en Agravio de Menores, esto en Tehuacán, Puebla. Y este policía investigador depondrá sobre circunstancias posteriores a los hechos en relación a los actos de investigación llevados a cabo por su cuenta en relación a los registros, como lo son registro de individualización o arraigo del imputado con domicilio en la Comandancia de Delitos Cometidos en Agravio de Menores, esto en Tehuacán, Puebla. Este policía investigador depondrá sobre circunstancias posteriores a los hechos en relación a los actos de investigación llevados a cabo con relación a los registros, como lo son registro de individualización o arraigo del imputado, registro de inspección del lugar de los hechos y registro de croquis simple del lugar de los hechos, así como secuencia fotográfica del mismo. De la misma manera, a efecto de llevar a probar los hechos materiales, la presente acusación solicita la representación social de la declaración de los siguientes peritos y el testimonio a cargo de la doctora médico general Marcela Vargas, adscrita a los servicios médicos municipales de Tehuacán, Puebla, quien solicitó sea visitada por conducto de su superior jerárquico, el doctor Abner Hernández Franco, director de los servicios médicos municipales del municipio de Tehuacán, Puebla,
ya que la misma reiterará en relación al parte médico de lesiones número 5386, mediante el cual describe las lesiones que presentó la menor víctima al momento de ser revisada por este medio, a quien solicito se le permita exhibir el material didáctico y electrónico necesario para exponer su experticia. De la misma manera, el testimonio a cargo de la licenciada en psicología Irma Selene Farías, perito oficial del Instituto de Ciencias Forenses, a quien solicito sea citada por conducto de su superior jerárquico, maestro Octavio Cotero Bernal, en su calidad de director general del Instituto de Ciencias Forenses de Tehuacán, Puebla, ya que la misma declarará el número de oficio mediante el cual emite el dictamen psicológico practicado a la menor de edad y en el cual se determina el grado de afectación psicológica que presentó a consecuencia de los hechos que nos ocupan, solicitando se le permita utilizar el material didáctico y electrónico necesario para la exposición de su peritaje. De la misma manera, del testimonio de la licenciada en psicología Diana Carrasco, proyecto habilitado en materia psicológica dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos, por lo cual solicito sea citada por conducto de su superior jerárquico, el licenciado Dante Jaime Faro, ya que la misma declarará en relación de su dictamen número IJCF/40 537 2020 12C F PS 2, mediante el cual emite el dictamen psicológico practicado a la víctima menor de edad. De la misma manera, se solicita se le permita hacer uso de material didáctico y electrónico necesario para la exposición de su experticia en cuanto a los documentos de conformidad por los artículos 380 y 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de probar los hechos en materia de la presente acusación. Esta representación social propone el acta de nacimiento de la víctima menor de edad con un número de acta 1170 inscrita en el libro número 6 de la Oficialía del Registro Civil con número 3 de Tehuacán, Puebla, con fecha de nacimiento del 10 de mayo del 2003. Su señoría, si me permite el uso de la voz. Sí, claro, adelante. Muchas gracias. Prosiguiendo con lo que mi compañera Ministerio Público estaba relatando, expongo que de donde se desprende que ella es hija de la señora imputada y del señor Juanito Guerrero Alba. Asimismo, la copia certificada del parte médico de dirección número 5386, fechado el día 24 de enero del año 2020, emitido por el médico general Marcela Vargas Langle, adscrita a los servicios médicos municipales, mediante el cual se describen las lesiones que presentó la víctima menor de edad al momento de ser revisada por dicho médico. De la misma manera, el oficio número DITE, diagonal 16081, diagonal 2020, diagonal IJCF, diagonal 2894, diagonal 2020, diagonal PS, diagonal 16, emitido por la perito en psicología forense Irma Selene Farías Álvarez, perito oficial del Instituto de Ciencias Forenses, mediante el cual emite el dictamen psicológico practicado a la víctima menor de edad. De la misma manera, el oficio IJCF, diagonal 4537, diagonal 2020, diagonal 12, diagonal CE, diagonal PS, diagonal 02, fechado el día 9 de abril del año 2020, emitido por la licenciada en Psicología Irma Liliana Briceño Pelayo, perito habilitado por el director del Instituto de Ciencias Forenses, mediante el cual emite dictamen de psicología forense practicado a la víctima menor de edad. En cuanto al monto de reparación del daño, se solicita la cantidad de 39,000 pesos derivado del estimado de la evaluación psicológica realizada a la víctima de identidad reservada, generado conforme a las valoraciones psicológicas practicadas en su persona por la psicóloga Irma Selene Farías Álvarez,
emitido mediante dictamen correspondiente de fecha del 18 de enero del 2020, el cual determinó que la víctima presenta un daño psicológico valorado en sesiones que son cuantificables en 13,000 pesos, así como respecto del dictamen psicológico practicado por diversos peritos y la licenciada en psicología Liliana Briceño Pelayo, emitido con fecha del 20 de enero del año 2020, con número de oficio IJPS diagonal 4053 diagonal 2021 diagonal 12 diagonal PSD diagonal 2, mediante el cual determinan el monto de las sesiones que debe tener la menor, estimando un valor de 26,000 pesos. En cuanto a los medios de prueba para la individualización de las partes, sería la declaración a cargo del progenitor Juanito Guerrero Alba, del que ya se precisa su domicilio, la declaración a cargo de la víctima menor de edad y de identidad reservada y las declaraciones de los testigos circunstanciales. Es cuanto, su señoría. Tiene el uso de la voz el asesor jurídico. Su señoría, me sumo a las peticiones de los agentes del Ministerio Público reproduciendo sus peticiones. Es cuanto. Gracias. Tiene el uso de la voz el Ministerio Público. Gracias, su señoría. Solo le solicito una pena privativa de la libertad por los ilícitos de maltrato infantil, violencia familiar y lesiones con respecto a los artículos 284 bis, 284 ter, 284 cuater y 305 del Código Penal del Estado de Puebla. Gracias, su señoría. De acuerdo. ¿Asesor jurídico desea añadir algo? No, su señoría. Tiene el uso de la voz los abogados defensores. Su señoría, referente a los hechos que imputan el MP del día 17 de enero del 2020, dentro de la carencia, los doy por negados junto con mi representada, dando que se resuelve que los hechos fueron en el horario de las 5:30 fuera de la carnicería. Por lo tanto, no puede estar relacionando todos los hechos, tanto los que imputan desde la edad de 8 años contra la víctima hasta la actual fecha, por lo cual le pido se desechen y no se relacionen como solo hecho o una serie de hechos actuales y contundentes en contra de mi representada. Es todo, su señoría. De acuerdo, gracias. Ministerio Público, le concedo el uso de la voz para establecer si desea contribuir o no con los medios de prueba ofertados por la defensa. No, su señoría, nos seguimos acatando a lo ya antes mencionado. Gracias. Asesor jurídico tiene el uso de la voz. Gracias, su señoría. Bueno, apreciando la defensa está tomando en ofrecimiento al MP los hechos que está relatando. Nos menciona que estamos atacándonos a hechos anteriores y posteriores. Sin embargo, dentro de la misma descripción tomada, nos estamos refiriendo al hecho en concreto. Entonces, es necesario la mención de los hechos anteriores y posteriores para que tenga la concentración de los hechos. Sin embargo, no se pueden tomar los hechos solamente porque necesita por naturaleza la interpretación. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz los abogados defensores si desean añadir algo. Sí, su señoría. Gracias. Con respecto a lo que argumenta el asesor jurídico, simplemente me doy a los hechos ya dichos, la vinculación o el auto de vinculación que
que se le dio a mi hoy defendida sigue siendo sobre hechos que dan controversia desde un hecho anterior, desde una edad de 8 años hasta la actualidad, dado que la vinculación a proceso, como ya antes había dado, consta desde los hechos del 17 de enero del 2020, más no antes de esa fecha, y solicito que se deseche todo aquello o toda vinculación y todo hecho a partir de esa fecha anterior. Sin más que agregar, señoría. Agradezco su participación. Ministerio Público, ¿desea añadir algo? No, su señoría. De acuerdo. Señora Dulce Saray, asesor jurídico, ¿desea añadir algo? Sí, su señoría. Bueno, en relación a los argumentos que está tomando la defensa, actuar nuestros elementos de prueba. Sí tiene razón considerando la exposición de los hechos anteriores y posteriores, pero nosotros estamos haciendo el señalamiento del hecho, el hecho contundente y objetivo, y que comete el delito ilícito. Es por eso que necesitamos la exposición de los relativos hechos, pero estamos haciendo descripción del hecho concreto que está tomando este delito. Gracias. De acuerdo, gracias. Tiene el uso de la voz los abogados defensores. Gracias, señoría. Pido oportunidad para la exclusión de pruebas. Claro, adelante. Respecto a la solicitud de exclusión de pruebas con fundamento con el artículo 343, 346, fracción primera, inciso B, se requerirá la exclusión de los medios de prueba del fiscal aquí señalado en su acusación y materializados en la presente audiencia intermedia respecto a la declaración a cargo del progenitor ofendido Juanito Guerrero Alba, marcado con el inciso A, la declaración a cargo de la testigo circunstancial de los hechos, Eric Puentes de Guerrero, marcado con el inciso C, y de la declaración a cargo de la testigo de los hechos, Almadelia Guerrero Alba, marcada con el inciso D. Lo anterior así por la cuestión que se expondrá, señor juez de control. En primer término, es sumamente importante señalar que en esa audiencia intermedia el fiscal señaló que estas personas que acabo de mencionar únicamente narrarán cuestiones referentes a los hechos anteriores y posteriores. Dado ese caso, las mismas resultan ser impertinentes porque no refieren en ningún momento que hacen mención sobre los hechos o el daño propio materia de la acusación y materia de la autovinculación a proceso del día 17 de enero del 2020. Es decir, no narran y no expondrán sobre cómo posiblemente nuestro defensor, según su teoría del caso, lesionó a la víctima menor de edad. En tal circunstancia, pues bueno, no se colma con los requisitos que debe tener un medio de prueba, es decir, la utilidad, la pertinencia y la licitud. En específico, no nos interesan hechos anteriores o posteriores, nos interesan los hechos propios como supuestamente se llevó a cabo. Las supuestas lesiones en este tema, solicitamos que las mismas sean excluidas para que no sean desahogadas en la audiencia de juicio en razón de que son impertinentes, señor juez. Es cuanto. Agradezco su participación. Ministerio Público, ¿desea añadir algo? No, su señoría, muy amable. De acuerdo. Señora Dulce Saray Fernández Vélez, ¿desea usted manifestar algo en relación a lo que se ha dicho? No, su señoría, no tengo nada que manifestar. De acuerdo. En cuanto a este vicio formal presentado la defensa en concepto de este juzgador, le asiste la razón a la misma en razón de que, como ya se precisó en el artículo 335, en el penúltimo párrafo, en donde establece que la acusación solo podrá formularse
por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso. Esto en clara concordancia con lo dispuesto por el artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De tal manera que al conceder como procedente el vicio formal en que incurrieron la representación social en su acusación, esta únicamente tendrá que ver específicamente con los hechos por los cuales se vinculó a la señora Dulce Saray Fernández Vélez, y que ha hecho la connotación su defensa, en que se refiere única y exclusivamente al acontecimiento sucedido al exterior del negocio comercial y aludido. Le pregunto a los abogados defensores, ¿tienen alguna otra manifestación? Sí, su señoría, le solicito la exclusión de unos medios de prueba bajo los siguientes argumentos. El de la licenciada de Psicología Liliana Briceño, bajo el argumento de que en virtud del mismo como sobrante ordenado por el dictamen pericial que existió estrés postraumático, el perito se excedió bajo el argumento de que el menor no cumplía con los síntomas de estrés, ya que no mostraba tales síntomas de trastorno en las personalidades de rechazo por tanto del padre como de la madre, o en este momento vinculado a proceso. Es todo, su señoría. De acuerdo. Ministerio Público, ¿tiene alguna otra manifestación? No por el momento, su señoría. Asesor jurídico. Gracias, su señoría. En representación a lo que está tomando la defensa, en desvirtuar lo de la psicóloga, me remito a que se excluya, ya que los señores atienden a aspectos jurídicos y en su momento tendrán el derecho de poder debatir, y en esto nosotros solicitaremos que se debatan entre especialistas de la materia. Es todo, su señoría. Gracias. Abogados defensores, ¿desean añadir algo? No, su señoría, gracias. Su señoría. De acuerdo. En concepto de este juzgador, los testimonios de las personas a desahogar en la audiencia de juicio oral resultan ser pertinentes aun y cuando el Ministerio Público los haya ofrecido para acreditar las circunstancias anteriores y posteriores en relación a los hechos en materias de esta causa, atendiendo al delito de violencia familiar y lesiones simples a la menor de edad, víctima de los presentes hechos. Se debe de establecer el contexto en la que fue inferida esa agresión, es decir, el estado anímico y las agresiones corporales de la víctima. Resultan pertinentes estos testimonios aun y cuando sean circunstancias anteriores y posteriores al evento. Por lo tanto, deben pervivir estas pruebas para desahogarse en la etapa de juicio oral. Antes de continuar con la audiencia, con fundamento en el artículo 344 del Código Adjetivo en la materia, pregunto a las partes, ¿desean deducir alguna incidencia que consideren relevante presentar o promover alguna excepción? ¿Desean añadir algo? Por parte de la Fiscalía, no, su señoría. De la defensa tampoco, su señoría. De acuerdo. De conformidad con el artículo 330 del Código Adjetivo en la materia, pregunto al Ministerio Público, ¿le ha entregado a la defensa de manera inmediata su solicitud copia de los registros
de investigación. Sí, su señoría. Le pregunto a la defensa, ¿le ha entregado el Ministerio Público copia de los registros que pretende ofrecerlos como medios de prueba para ser desahogados en el juicio? Sí, su señoría. Sí, su señoría. De acuerdo. Examinados los medios de prueba ofrecidos y habiéndose cerciorado este órgano jurisdiccional de que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio, se ordena con fundamento en el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se excluye el testimonio de la perito en psicología Liliana Briceño Pelayo, perito para desahogarse en etapa de juicio oral. Lo mismo respecto al dictamen pericial emitido bajo el número ML/4530/2020-11C/2 de mayo 2020. Toda vez que, como lo refiere la defensa, y es el sustento jurídico de este juzgador para resolver la petición planteada, en razón de que existe previamente otro dictamen del perito antes ya mencionado. Como lo refiere la propia defensa, el objetivo de su dictamen es establecer la existencia o no de un estrés postraumático y analizar el grado de afectación personal del menor de edad víctima, a lo cual se llegó a la conclusión que no existía factor psicológico en persona, pero sí en otros aspectos que ya han sido materia del estudio de la perito Liliana Briceño Pelayo, causando incertidumbre jurídica a la acusada Dulce Saraí Fernández Vélez, abarcando la posible reparación de daño por el costo de las sesiones psicológicas que recibirá el menor de edad, mencionando que el pago de la reparación del daño de la víctima es un derecho. Se le informa a las partes que esta resolución ha emitido este juzgador admite el recurso de apelación de conformidad con lo previsto en el artículo 467, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Abogados defensores, ¿desean añadir algo? No, su señoría, gracias. No, su señoría, gracias. ¿Ministerio Público? No, su señoría, gracias. No, su señoría, gracias. ¿Asesor jurídico desea añadir algo? No, su señoría, gracias. Ok. Señora Dulce Saraí Fernández Vélez, en términos del artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la ley le concede la oportunidad del uso de la palabra a usted o a su defensor. ¿Hay algo que quiera comunicarle a este órgano jurisdiccional? Consúltelo con sus defensores. No, su señoría, no tengo nada que decir. De acuerdo. Una vez escuchadas las partes en esta audiencia intermedia y luego de resolver las incidencias sometidas a debate con fundamento en el artículo 347 del Código Adjetivo en la materia, se dicta el siguiente auto de apertura a juicio. Primero, se ordena abrir el juicio oral ante Dulce Saraí Fernández Vélez, con datos previamente registrados ante este órgano jurisdiccional, el cual es competente para conocer de la acusación número 3920, deducida con fecha el 28 de octubre del 2020 por el Ministerio Público, con datos previamente registrados ante este órgano jurisdiccional. La acusación presentada en contra de la acusada Dulce Saraí Fernández Vélez, con datos previamente registrados ante este órgano jurisdiccional, quien estuvo legalmente representado en esta audiencia y en la presente causa penal por la licenciada Saraí Jazmín Montalvo y el licenciado José Manuel Jiménez Muñoz, con datos previamente registrados en este órgano jurisdiccional. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio oral, así como los hechos en materia de la acusación, se califican por el Ministerio Público como constitutivos del delito de violencia familiar previsto y sancionado por los artículos 15 y 17 de la Ley sobre el Sistema Estatal del Estado de Puebla, en el cual resulta
la participación del acusado por los hechos a título de violencia familiar, por lo que se establece en el artículo 284 bis. Igualmente se solicita, con fundamento en el artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se condene al acusado al pago de la reparación del daño por la cantidad de 100 a 150 días de salario en favor de la víctima JGF. La defensa del acusado ha reservado sus alegaciones respecto a la teoría del caso. No se realizaron acuerdos probatorios, toda vez que el Ministerio Público, la defensa, el acusador coadyuvante han solicitado la notificación judicial. Se ordena su citación con fundamento en el artículo 91 del referido código, los cuales deberán ser citados en los domicilios que se han señalado respectivamente. En términos de lo dispuesto en el artículo 63 del mencionado código, todos los intendentes en esta audiencia quedan debidamente notificados. Les informo que las partes podrán solicitar copia de los contenidos en las carpetas digitales o de parte de ellos, lo que deberá ser acordado de conformidad en el preciso momento de su solicitud. ¿Alguna otra solicitud que quieran manifestar? ¿Desean añadir algo más? Pregunto. Su señoría, solamente para confirmar la solicitud de copia de audio y video de la presente audiencia. Gracias. Claro, podrán solicitarlas al finalizar. Así la resuelve la licenciada Jennifer Giovanni Martínez Pérez, jueza de control tercero. Se levanta la audiencia. Siendo las 19:10 del día 28 de octubre del 2020, se da por concluida la presente audiencia. Serán entregadas las notificaciones a sus respectivos correos designados en este tribunal.